Bienvenidos y bienvenidas a Ecos del Aula, un espacio para conversar, pensar y soñar con la educación. Yo soy Piedad Velasco, su anfitriona, y hoy quiero invitarles a detenernos un momento para mirar hacia atrás. ¿Qué ha sido la escuela en el pasado? ¿Cómo nos sigue hablando hoy, incluso cuando creemos que hemos cambiado? Para explorar este viaje entre el ayer y hoy, tengo el gusto de compartir micrófono con una invitada muy especial, la profesora Aide, educadora rural, crítica, comprometida con los procesos de transformación educativa y con una gran sensibilidad por la historia. Bienvenida Aide, ¿cómo estás? Hola Piedad, muchas gracias por invitarme a este espacio educativo tan importante. Estoy muy contenta de poder compartir estas reflexiones en este podcast contigo y quienes nos escuchan. La historia de la educación no es un asunto del pasado, está viva en nuestras aulas del presente. Para empezar, voy a hacer un breve recorrido por los momentos claves de la educación en nuestra historia. En la época colonial, la educación estaba reservada a las élites, controlada por la iglesia y enfocada en la obediencia y la religión. Luego, con las ideas de la Ilustración, surge una educación moderna, centrada en la razón, el conocimiento científico y la formación de ciudadanos. Ya en el siglo XIX y XX, la escuela se vuelve una institución masiva. Aparece la figura del maestro como autoridad, los pupitres alineados, el timbre, la libreta de calificaciones. Y aunque ha habido grandes cambios en las TIC, los enfoques inclusivos, las pedagogías activas y muchas de esas prácticas aún persisten. Educación en las sociedades antiguas. En Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. La educación estaba reservada a las élites. En Grecia se valoraba el desarrollo del pensamiento crítico, entre paréntesis, socráticos, mientras que en Roma se enfatizaba la formación cívica y militar. Predominaban la transmisión oral, la imitación y el aprendizaje por práctica. En la Edad Media, siglo V al XV. La educación fue controlada por la iglesia, se impartía en monasterios y catedrales, estaba basada en la memorización, el latín y el estudio de textos religiosos. Solo accedían los varones de clases altas, las mujeres eran en gran medida excluidas. Luego, llega el Renacimiento e Ilustración en los siglos XV al XVIII. Se revalorizó el conocimiento humano, las artes y las ciencias. Aparecen los primeros pensadores pedagógicos como Comenio, Russo, Pestalozzi, quienes proponen una educación más natural, universal y centrada para el niño. Nace la idea del derecho a la educación. Pasando al siglo XIX, escuela moderna. Se institucionaliza la escuela pública y obligatoria en muchos países. Nace el modelo de educación normalista y se consolidan los currículos nacionales. Aparecen figuras como Herbert y Dewey, que abogan por el aprendizaje activo y la educación como experiencia. En el siglo XX, cambios pedagógicos. Surgen las pedagogías activas como la de Montessori, Freinet, de Crowley. La educación se vuelve un derecho en las instituciones. Aparecen organismos como la UNESCO, que impulsa la educación para todos. En América Latina emergen propuestas como la educación popular, entre paréntesis, Paulo Freire. Y a finales del siglo XX, XXI,
la globalización y la transformación. Aquí ya se habla de educación inclusiva, intercultural, con enfoque de derechos, uso intensivo de la tecnología TIC y aparición de nuevos roles docentes. Se promueve las competencias clave, el aprendizaje significativo y la atención a la diversidad. Desafíos: brechas digitales, estandarización versus personalización, crisis de sentido. Aide, ¿cómo ves tú esa herencia histórica en la escuela de hoy? Sí, Piedad, es fascinante. A veces creemos que la escuela de hoy es muy diferente, pero si miramos con atención, muchas estructuras siguen allí. Por ejemplo, la división por los grados, la evaluación centrada en lo magistral, la autoridad vertical. Todo eso viene de un modelo de escuela que se construyó hace más de 100 años. Y en tu experiencia, ¿cómo han dialogado esas formas tradicionales con las nuevas propuestas pedagógicas? Con mucha tensión. Hay docentes que quieren innovar, que aplican proyectos, que promueven el trabajo colaborativo, pero se enfrentan a sistemas rígidos. Pruebas como las pruebas estandarizadas, como tú sabes, acá en Colombia lo del IFEX, currículos fragmentados. A veces la historia de la escuela pesa más que sus deseos de cambio. Y hablando de historia viva, ¿cómo se vive eso en el contexto rural donde tú trabajas? En lo rural, la educación sigue siendo excluyente en muchos sentidos. A veces se pretende aplicar un modelo urbano, desconectando de las realidades locales, de los saberes ancestrales, del ritmo del campo. Por eso, hablar de historia también es hablar de justicia. ¿Qué voces han sido ignoradas en la escuela? Qué importante eso. También pienso en cómo se han ido integrando nuevos discursos, género, inclusión, derechos humanos. ¿Pero realmente han transformado la práctica? Algunos sí, otros son solo discursos. La verdadera inclusión, por ejemplo, no es solo tener a todos en el aula, sino cambiar las formas de enseñar, de valorar, de mirar al otro. Y eso pues exige una revisión profunda del pasado. ¿Tienes alguna anécdota que ilustre ese vínculo entre pasado y presente? Sí, tengo una anécdota que recuerdo una vez que un niño en el aula me preguntó por qué no podía responder a viva voz si él sabía la respuesta. Me dijo, la profesora anterior castigaba por hablar sin permiso. Ese niño había aprendido a que saber era callar. Ahí comprendí cuán es fuerte dejar huellas en cada experiencia educativa. La historia está en la memoria del cuerpo. Qué potente reflexión, Aide. Nos dejas pensando en cómo educar es también sanar memorias, transformar patrones y dignificar saberes. Hemos visto hoy que la educación no es solo lo que ocurre en el aula, sino lo que arrastra, lo que hereda, lo que sueña. La historia de la escuela está viva y si la escuchamos con atención, puede ayudarnos a imaginar una educación más humana. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos del Aula. Gracias, Aide, por tu voz, tu mirada y tu compromiso. Gracias a ti, Piedad, por invitarme nuevamente a este podcast, Ecos del Aula, y a quienes nos escuchan. Los invito a seguir pensando la escuela como un espacio de construcción donde el pasado no estorba, sino que nos enseña. Muchas gracias por invitarme y hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima. Sigamos escuchando los Ecos del Aula, un espacio educativo muy importante.